El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial japonesa sorprendió al mundo lanzando un ataque sobre la base naval estadounidense de Pearl Harbor, un hecho que marcó la entrada oficial de los Estados Unidos en la guerra. Entre los testigos de aquel día histórico se encontraba un español, Pol Sampedro, quien logró sobrevivir a la contienda y en 1969 retornó a su tierra natal junto a su familia. Hoy, su hijo Pablo nos ayudará a reconstruir su vida, que de no haber sido por la guerra podría haber sido bien distinta. Mi padre siempre contaba que le gustó tanto Honolulu y Hawái que su idea era quedarse allí. Después de hacer el servicio militar, su idea era quedarse allí, asentarse allí con otros compañeros también que estaban haciendo la mili, porque él fue a hacer el servicio militar, no se había declarado la guerra. De montar un restaurante español, una cafetería o algo así, bueno, un poco la idea era esa, pero que la guerra truncó ese proyecto. Eso es lo que él eso lo decía libremente, siempre lo decía, ¿no? No hablaba nada de la guerra. Si le preguntabas, soltaba algunas cosas, pero él nunca hablaba de la guerra. Tampoco le gustaba ver en la tele películas sobre la guerra. Le gustaban los westerns, eso sí, John Wayne y todo eso sí, pero las películas bélicas de la guerra, si eran de la Segunda Guerra Mundial, no las veía. Y además yo como niño sufrí el hecho de que mi padre hubiera estado en la guerra porque estaban prohibidos los juguetes bélicos. Entonces yo de niño no podía tener pistolas, rifles, escopetas de juguete que mis otros amigos tenían y jugaba con ellas cuando iba a casa de mis amigos. Entonces la relación de que mi padre estuvo en la guerra, pues la viví desde la infancia, desde que yo recuerde. Pol nació como Pablo Sampedro Álvarez el 11 de octubre de 1913 en el municipio gallego de Ribeira. Esta región española ha sido históricamente tierra de emigrantes, y así en agosto de 1929, cuando estaba a punto de cumplir los 16 años, Pablo probaría fortuna reuniéndose con su padre que llevaba años trabajando en los Estados Unidos. Nuestro protagonista partió del puerto de Vigo a bordo del buque francés Roussillon, llegando a Nueva York el 11 de septiembre. Y después de pasar un tiempo con su padre en la ciudad de Nueva Jersey, Pablo se instaló finalmente en Bayonne, al otro lado de la bahía de Nueva York, donde, siguiendo la estela familiar, trabajó de barbero y empezando así a ganar su propio dinero. Estaba soltero, allí los dólares aquí pesaban mucho, de hecho él mandaba mucho dinero aquí a su madre y a sus hermanos. Entonces venía cada, no sé, 2, 3 años, imagínate, y pasaba aquí pues 2 meses a lo mejor. Y en una de esas ocasiones, debe ser que 35, 36, le tocaba ser reclutado para el servicio militar de aquí. Entonces él escapó por Portugal, para que no lo pillaran, claro. Y lo reclamaron, de hecho, vosotros conseguisteis unos documentos donde aparece entre la lista de prófugos, en el 37. Esta anécdota la recogería más tarde la prensa local de Honolulu. Este artículo de diciembre de 1942 destaca que Pol tuvo que escapar de España para evitar ser reclutado por el ejército franquista, pero que después no dudó en alistarse en el estadounidense. En una publicación anterior fechada en marzo de 1941, la prensa local de Bayonne da otra versión, que su salida de España se produjo poco antes del comienzo de la Guerra Civil. Y añade además otra información interesante, que era el secretario del Plus Ultra Democratic Club, lugar de encuentro de la comunidad española en la ciudad de Bayonne. Hay que destacar que en ambos artículos el nombre de Pablo aparece ya anglicanizado como Pol, una forma más de adaptarse al país de acogida, pero conservando siempre fuerte las raíces. Eso no perdieron nunca ninguno de los que estaban allí. O sea, esas familias seguían celebrando Día del Apóstol, celebraban, ¿sabes? Y se hacía el picnic. Y en el picnic no se hacían hamburguesas. Había unas tiendas en Nueva York de portugueses que importaban las sardinas, o pulpo, os chourizos, os elementos para facer os callos, para facer o caldo, ensalazón, todo eso se compraba y se reproducía allí. Mi padre era un gran pandereteiro, con una voz impresionante y sabía muchísimas canciones y bailaba muy bien la jota.
sé que ellos tenían un club y un equipo de fútbol, ¿sabes? Del propio club. Este debía ser un club de carácter social, como un Ateneo, como un tal, de los españoles, con un cierto cariz no muy marcado, pero sí político, de antifranquista, porque eran demócratas y republicanos y tal, y que tenían eso, organizaban el fútbol, organizaban, supongo que el día del apóstol, pues un picnic, y que habría algún gaiteiro, supongo, pero no hablaba de eso tampoco, ¿no? Los años fueron pasando y en 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en Europa, Paul estaba a punto de cumplir los 26 años. El país se mantenía neutral, pero en septiembre de 1940, el gobierno estadounidense decretó su primer servicio militar obligatorio en tiempos de paz, el draft en inglés. Previamente al sorteo para la llamada filas, había que presentarse a un registro general, y Paul acudió en octubre de 1940, exactamente un mes después de entrar en vigor el decreto. Su tarjeta arroja datos como que trabajaba en la Peter's Barber Shop. De hecho, este nombre, si os fijasteis, se adivina en el escaparate de la barbería. Y como persona de contacto aparece Mary de Flaminis, cuya dirección coincide con la del propio Paul, pues Mary era la esposa de Enrique Henry Hermo, otro emigrante gallego y también miembro del Club Plus Ultra, con el que Paul mantenía una estrecha relación. La interpretación es: escapó de Franco y después se alistó aquí para luchar contra los de Franco, ¿no? De una manera indirecta. Y yo lo interpreto así también. Él supongo que se alistó en el ejército porque lo llamaron. Cuento una anécdota. Cuando hizo el draft, no lo querían admitir, porque tenía los dientes torcidos. Y él reclamó, porque él quería hacer la mili. O sea que en realidad él podía haber librado. Pero también, yo creo que en el fondo también era una cuestión también de compromiso con la democracia, en fin, en contra de lo que estaba pasando, o lo que había pasado aquí. El 25 de marzo de 1941, Paul fue llamado a filas, entrando en servicio con el número militar 32.064.030. Pero a diferencia de otros casos de españoles que combatieron en el ejército estadounidense, Paul no era ya ciudadano extranjero, pues en septiembre de 1940 había obtenido la ansiada nacionalidad estadounidense. De hecho, en su tarjeta de registro militar, en el apartado de Ciudadanía, ya figura los Estados Unidos. Gracias a la prensa local, que se hizo eco tanto de su naturalización como de su ingreso en el ejército, sabemos que hizo la instrucción básica en Fort Dix, en el estado de Nueva Jersey. Después perfeccionaría su entrenamiento en Fort Eustis, Virginia. Os ayudo a encontrarlo. Ahí lo tenéis, encuadrado en la batería A del 6º Batallón de Artillería de Costa, hasta que a comienzos de julio de 1941, Paul partió hacia su destino de ultramar, el Teatro de Operaciones del Pacífico Central, instalándose en la isla de Oahu, Hawái. Y allí fue donde se encontraba nuestro protagonista en diciembre de 1941, cuando se produjo el ataque japonés a la base de Pearl Harbor. Después ya se le preguntamos: no, Pearl Harbor, ¿tú viste los aviones? Él decía: sí, los vimos desde lejos, porque ellos no estaban en Pearl Harbor, estaban en el interior de la isla de Oahu, en una base de artillería. Entonces era domingo y ellos estaban de asueto, ese día no había instrucción, pero tempranito estaban y escucharon los aviones, salieron y vieron cómo sobrevolaba y vieron el humo de los buques hundidos. Y a partir de ese momento pues ellos quedaron movilizados también. Tú estás haciendo el servicio militar felizmente en Honolulu, que te piensas quedar allí porque es muy bonito, y de repente pues ves como todo eso se trunca y es un trauma, claro. Eso estuvo siempre conservado, y siempre en un lugar, y yo lo guardo también, claro, como oro en paño. Me parece maravilloso. Es un opúsculo de esa Navidad, que fueron esas Navidades en las que fue bombardeado Pearl Harbor, con el menú de la cena de Nochebuena y tal. Eso sí que lo vi desde niño, que me resultaba muy curioso, ¿no? Porque eran fotografías en blanco y negro coloreadas. Me fascinaba ver eso del cuartel y todo eso.
Lo que sí tengo son unos prismáticos muy perjudicados. Tengo un aparato que me resultó siempre muy curioso, que yo le preguntaba, papá, ¿esto para qué era? Es una especie de vara con un pulsor y un espejo en ángulo, que era para emitir señales a distancia con el sol. Está medio roto, lo conservo, y conservo las gafas de tipo Truman, preciosas, son una joyita, con la etiqueta del comercio donde los compró en Honolulu, Hawái. La primera unidad de Paul en Hawái fue la batería D del 98 Regimiento de Artillería de Costa, una unidad antiaérea ubicada en el campamento de Schofield, en el centro de la isla de Oahu. Gracias a este artículo de la prensa local, sabemos que a fecha de noviembre de 1941, Paul era soldado de primera clase, PFC por sus siglas en inglés, y que en enero de 1942 había sido promocionado nuevamente a sargento. En realidad, gracias a la revista editada por su regimiento con motivo de las Navidades, sabemos que en diciembre de 1941 ya había sido ascendido a sargento. Pero desconocemos hasta cuándo permaneció en esta unidad de artillería, pues en algún momento durante la guerra, Paul fue transferido a la Fuerza Aérea. Yo desconozco cuál fue su papel en la guerra, es decir, qué es lo que hizo, dónde estuvo, si estuvo en el frente, si no. Yo sé que él colaboraba en los vuelos de reconocimiento, esto sí que lo decía, para hacer las cartografías. Él decía que iba en los vuelos de reconocimiento. Es todo muy borroso, es decir, yo no sé exactamente, porque como no hablaba de eso, no tenemos datos concretos, pero sí que hablaba de ese tema, ¿no? De que él hacía planos y de hecho después siguió haciéndolos. En la casa de carrera hizo él los planos, porque sabía hacerlos. O sea que debe ser entre el delineante aparejado, no sé muy bien, ¿no? Porque las denominaciones, digamos, de titulaciones de aquí y de allá no son las mismas, menos en esa época, ¿no? Pero él sí que estudió para eso. Y de hecho, haciendo el servicio militar, él ascendió adquiriendo responsabilidades de tipo técnico por el tema este de la delineación, ¿no? Y eso lo tuvo que hacer en Newark o en Nueva York antes de entrar en el servicio. La documentación del ejército estadounidense arroja algunas claves para reconstruir la trayectoria de Paul en la guerra. Así sabemos que, como sargento, cumplió funciones de jefe de comunicaciones al mando de un grupo de 11 hombres encargado de establecer líneas de comunicaciones y de uso y cuidado de material telefónico. Y aunque por esta imagen sabemos que ascendió a sargento primero, en realidad acabaría alcanzando un rango todavía más alto, el de sargento técnico, concretamente en labores de delineante al mando de una sección de 12 soldados. Según el documento con sus cualificaciones, Paul supervisaba temas de dibujo técnico, manejaba planos y realizaba fotolitografías, unas funciones que llevó a cabo dentro de las Fuerzas Aéreas. También podemos afirmar que pasó toda la guerra en el frente del Pacífico, salvo un permiso que disfrutó entre finales de 1944 y principios de 1945, en el que pudo volver por unas semanas a Bayonne, y que, como vemos, recogió la prensa local. Así, gracias a este artículo, sabemos que se hospedó nuevamente en casa de Henry Hermo, con quien mantenía una buena relación hasta el punto de que Paul fue el padrino de su hijo pequeño. Como último dato interesante, gracias al certificado de desmovilización, sabemos que el día que finalizó la guerra, Paul contaba con los puntos ASR suficientes para volver a casa. ASR son las siglas en inglés de Adjusted Service Rating, un sistema de puntuación para determinar qué soldados podían ser licenciados. Paul contaba con 103, y el mínimo para volver a casa eran 85. Por eso a los 2 días partió de vuelta a casa, siendo desmovilizado el 21 de septiembre de 1945 en Fort Dix. Había permanecido en filas 4 años, 5 meses y 27 días. Tengo muy poquita información, tengo más ahora con todos estos documentos que hemos encontrado, que esas 4 cositas que me quedaron grabadas de lo poco que él decía, de lo poco que mi madre también sabía y poco más. Es que en realidad de su historia después, digamos ya en su vida civil, sí que tengo más información, pero de ese episodio ni él quería hablar. Si le preguntabas te decía 4 cosas. Y que no le gustaban las películas bélicas ni los juguetes bélicos.
Dice, es mi experiencia, es lo que yo sé y de recuerdo de lo que él decía.